Listo. John David. ¿Quién es John David? ¿Tu hijo? Cambia de nombre. Yo, profe, presente. Presente. Cuando le cambie el nombre. ¿Cuál es tu nombre? Nur Córdoba. Doña Nur Córdoba. Listo, chiquita. Gracias. Bueno, entonces, en ese punto de vista, pues la plataforma nos va dejando un récord. Con el ánimo de que pues tengan un poco de respiro en las primeras de cambio, pues no le he dejado así talleres. En la sesión del día de hoy, sí procuraremos ya dejarles un tallercito para que lo suban durante esta semana que viene. Lo trataré de programar para que se termine el día viernes a medianoche, ¿no? Para que tomen nota. Entonces, en la sesión número 4, perdón, era la 2, la sesión número 4, sí, la 4, les dejaré entonces las diapositivas de la clase de hoy que corresponde a un tema interesante que se llaman las medidas de información. Entonces, en este, efectivamente, igual que las demás, descarguen las diapositivas. Es un producto que les sirve a ustedes bastante para que repasen, para que tengan de soporte, para que lo tengan en el bolsillo. Pues precisamente parte del secreto con ustedes es que tienen la opción de poder bajar las diapositivas. Los profesionales no pueden bajar diapositivas. Ustedes lo pueden hacer, está el permiso libre para que las descarguen y se apropien de esas diapositivas y bueno, las utilicen para sus fines personales o de pronto las utilicen para, para repasar. Eso es parte del producto, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que ustedes aprendan. Entonces, el día de hoy, el punto central está en conocer rápidamente cuáles son esas medidas de información, cuáles son esos lenguajes que la máquina utiliza, cuáles son esos elementos que nos indica qué capacidad tenemos, qué capacidad procesamos, qué capacidad almacenamos, la máquina, cómo se comunica de un elemento a otro. En las primeras de cambio en informática, pues ya vimos efectivamente que la informática nos permite identificar el tratamiento de información, pero realmente cómo lo procesa la máquina. Entonces, veíamos que efectivamente, si usted oprime una tecla, la letra A, una tecla, el Enter, lo que hace la máquina es enviar una señal, un impulso. Es lo mismo como la recomendación que siempre les he hecho, que recuerden que el ser humano está intentando y ha intentado y seguirá intentando hacer a la máquina, al computador, a su imagen y semejanza. Y pues eso es lo interesante de estos elementos que tratan de reaccionar de la misma forma como el ser humano se comporta en la vida normal, en la vida natural. El computador hace lo que usted como usuario le solicite. Si no le da buenas instrucciones, pues la máquina no va a funcionar bien. Parte de todo este rollo es efectivamente que nosotros los usuarios no utilizamos, y aquí sí cabe la palabra utilizar, adecuadamente la herramienta. Y la herramienta puede ser un teléfono, la herramienta puede ser un PC, la herramienta puede ser una tableta. Y cuando ya comenzamos a procesar información, cuando ya comenzamos a darle un tratamiento, se denomina un sistema de información, ¿cierto? Lo que aprendimos en la última clase, si no estoy mal, JD me puede corregir. ¿Cómo se llama la cajita que tenemos al lado del teclado, la torrecita? ¿Cómo se denomina? A ver, de a uno, de a uno. La unidad principal. Unidad principal, profe. Exactamente, muy bien, perfecto. Vamos a sacar los puntos para darle unos puntos a JD. Me contestó JD, ¿verdad? ¿O quién me contestó? Carolina. No, Marta Vanegas. Marta. Carolina. Carolina. Ahí sí, yo también le dije. Sí, Contestamos las dos al tiempo. Dos voces. Bueno, a ver, entonces, vamos a quedar aquí otra preguntita. Entonces, Carolina, que fue la que habló en segundo plano, no la escuché bien. Carolina, ¿qué es la CPU? La CPU ¿cómo se llama? Es una cosita que está dentro de la unidad principal. No, qué cosita ni qué nada.
Tiene punto negativo por decirme una cosita. A ver, Nur, ¿qué es esa cosita que dice Carolina? ¿Cómo se llama qué es la CPU? La unidad central del proceso, Bueno, muy bien, una buena salida. Me parece perfecto que haya sacado Lo que la bandera procesa datos. y haya descifrado las siglas. La unidad central de procesamiento. Sí, Nur, eso es cierto. A ver, Sandy, cuéntame, Sandy, ¿cómo estás, Sandy? Sandy. ¿Sí está Sandy en clase? Como que no está en clase, Sandy, ¿cierto? Que nos voló. Bueno, coloquémosle un punto negativo a Sandy. Elizabeth, doña Elizabeth, ¿cómo te va? Ah, Sandy, ya aprendió. ¿No tiene sonido, Sandy? Prende tu micrófono. No tiene micrófono. Bueno. Entonces le perdonaremos a Sandy la vida por hoy. Bueno, Elizabeth, cuéntame, Señor. Elizabeth. Dentro del tema de que hemos dicho la unidad, la CPU, ¿qué es exactamente? Profe, la unidad principal. Dice que la caja como tal, que es todo lo que va Ojo, Elizabeth, porque va a colocar dentro. negativo o positivo. Pilas. Segunda Ay, oportunidad. sí, qué pena. Es todo lo que va dentro de los periféricos La internos. la CPU. La unidad principal, ¿no, profe? No, la Profe, CPU es profe, ya. Dorelli, cuéntame, Dorelli. Es el procesador de datos, ¿sí? Es el procesador, es el circuito, no olviden, patojitos. La CPU es el circuito, un chip pequeñito. Yo les dije que tan grande como la uña de su dedo gordo, de la mano, cualquier Es el otro. cerebro que cada Es el ordenador o cerebro. dispositivo. Eso, Carolina, bueno, se está Es como restaurando la ese memoria negativo. principal. ¿Cierto, profe? ¿La memoria principal? No, la ¿No? memoria es otra cosa. Es el mayordomo principal, es el jefe, el gobernador. La CPU es quien gobierna, administra, controla, vigila todo lo que se realice con la máquina. Entonces él es el dueño de la pelota, quien realmente dice cómo se debe vestir, cómo se debe comportar, cómo se debe configurar. Y pues por eso hablábamos nosotros de las palabras y la terminología configuración, hardware, software, arquitectura. ¿Recuerdan las primeras de cambio? Entonces, en ese concepto es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo. Si ustedes ese bichito que tienen al frente, ese aparatejo, no lo saben manipular, el computador les va a ganar la vida, porque pues los va a trastornar. Cuando estén haciendo alguna tarea, pues, ay, este bicho no funciona. No funciona, no. El que no funciona es el usuario, ¿correcto? Por eso se dice siempre que el problema está entre el teclado y la silla. ¿Quién está entre el teclado y la silla? Nosotros. la persona. El usuario. Muy bien. Señora. Bien. Entonces, Mave, dale, pregunta. Hola, profe, ¿cómo está? Yo soy Bien, María bien. Beatriz. María Beatriz, Es que cuéntame. lo que estabas hablando, buenos días para todos. Realmente sí es cierto, pero Días. pues no he podido cuadrar la cámara del computador y no me dice que no está configurada. Y ahí sí me Bueno, ahí dejó dijiste la corchada. palabra mágica. Habría que mirar qué tipo de recursos cuentas. Para esas cosas tienen que mirar dos cositas, como cuando uno va para la cocina. Cuando uno va para la cocina, mira si hay mercado y están los ingredientes y la estufa y ya. Ahí de para allá, la combinación, el sazón, todo depende del usuario, ¿sí o no? Lo importante es Sí, como en el profe. caso de Mave, efectivamente que verifique si tiene los aparatos, si su hardware tiene una cámara integrada o empotrada o externa o interna, lo que sea, pero hay que mirar que la tenga. Segundo, Profesor, si tiene la una tiene, cámara integrada, bueno, correcto. pero entonces al parecer cuando lo formatearon no le colocaron los drivers de la cámara. Esta muchacha ya habla como técnica, muy bien, para allá iba. Hay que verificar si tiene los drivers. ¿Qué son los drivers para todos, para que aprendamos igual que Mave? Los drivers son programitas que ayudan a configurar, a adaptar, a reconocer, ¿correcto? Entonces es como cuando yo quiero ver la casa limpia, un elemento que me ayuda a tener la casa limpia, la escoba y el trapero. Entonces eso me ayuda a tener la casa limpia. Para este caso, los drivers, como dice Mave, efectivamente ayudan tanto al hardware como al software
a reconocer la cámara que ya efectivamente por algún accidente se le formateó, se le borró, ¿correcto? Y pues habría entonces que buscar a través de internet, si tiene un poquito más de conocimiento, descargarlos, mirar qué referencia es la cámara y a ver si la máquina lo reconoce solita. Hay ocasiones en que los elementos son plug and play. Apunte, ¿qué es un plug and play? El plug and play es cuando se conectan las cosas en caliente, o sea, cuando están conectados a la energía, cuando están desconectados de la energía, cuando está en funcionamiento, cuando no está en funcionamiento. Entonces, a ese proceso se le denomina plug and play, que se hacen procesos de conexión y de desconexión, encendido o apagado, en funcionamiento o en no funcionamiento, ¿correcto? Para que lo tengan en cuenta. Si algún día algún técnico le dice, es que seguramente que usted le desconectó el teclado o el mouse, la cámara, la pantalla en plug and play, entonces significa, para echarle la culpa, que usted fuera culpable, pues le dice que como estaba conectado a la energía, pues se dañó. Pero no, ya hoy en día, para que tengan tranquilidad, eso no pasa. Bueno, usted le puede conectar cositas a la máquina estando encendida, en funcionamiento, en alguna tarea. O le puede quitar cositas, como dice Carolina, sin ningún inconveniente y no pasa nada, ¿de acuerdo? Entonces, para que algún día el técnico no los engañe. Bueno, entonces, bajo esa estructura, nosotros tenemos que saber si yo puedo almacenar, procesar qué capacidad de información, y para eso tenemos que conocer quién es el encargado de gobernar la comunicación entre la máquina y el usuario. ¿Recuerdan quién es el encargado de gobernar la comunicación entre la máquina y el usuario? El hardware. No. El software. El software sí, pero hay un producto importante. ¿Cuál es ese elemento maestro? El usuario. El sistema operativo. Operativo. Entonces, recuerden que el sistema operativo es el que vigila, controla, administra todas las tareas que ocurran en la máquina. Lo que haga el usuario, lo que deje de hacer, lo que le conecte, lo que le desconecta. Entonces, el sistema operativo se encarga de hacer la administración. Hagan de cuenta que el sistema operativo es como uno de los ministros más importantes de cada gabinete. Entonces, existe el presidente, que sería la CPU, ¿cierto? El mayor. Luego viene alguna persona secundaria. Yo no puedo decir que el vicepresidente, porque el vicepresidente en los gobiernos latinoamericanos no es nada, ¿sí o no? En cambio, un ministro de pronto es un poco más de peso. Entonces, o digamos que en un departamento el principal es el gobernador y el secundario es el secretario de gobierno. Entonces, para este caso, el sistema operativo viene hacia nuestro secretario, que es el que se encarga de todas las movidas que ocurra, desde el COVID, las calles rotas, el teléfono, el agua que se cortó, que se fue, que hay lo que sea. El secretario siempre es el que está al frente de toda la película. Y el gobernador está en la oficina atendiendo procesos de comunicación con el Estado. Entonces, estoy haciendo como una especie de relación. Nuestro gobernador principal, ¿cuál sería, Marta? Marta, Lucía. Señor. No está. No, sí estoy, profe. Lo que pasa es que estoy acá, hoy me tocó trabajar, entonces estoy haciendo teletrabajo y en la clase al mismo tiempo. Trabajadoras, Dios mío. Glenis, Sí, profe. cuénteme, Glenis, ¿quién es el gobernador principal del computador entonces? Según lo que estoy haciendo la relación y mi ejemplo. Tampoco está en la jugada. Profe, yo sí yo, estaba en la Carolina, jugada. la CPU. Carolina, ayúdele a su La compañero. CPU, La profe. CPU, esa muchacha, sí, por fin, Dios mío, no. Muy Súbame bien. la nota. Muy bien, entonces sí, efectivamente la CPU es nuestro presidente, nuestro gobernador. ¿Y qué viene a hacer el sistema operativo entonces? El ministro. Como el El secretario, ministro, profe. el gobernador. Perdón, el secretario principal. Secretario Muy de bien. gobierno. Es correcto, bien. Entonces, a través del secretario principal nos hacemos las comunicaciones y las interlocuciones. Les comento, y es en la vida real lo que ocurre así. Si usted quiere hablar con el gobernador, tiene que pasar por el secretario de gobierno. Si no, no puede llegar donde el gobernador. Y en la vida real ocurre aquí. Lo mismo, por eso decimos que para que efectivamente
nos podamos comunicar con la CPU, quitarle cosas, ponerle periféricos, dispositivos y demás, nos toca tener un buen sistema operativo que es el encargado de vigilar. ¿Qué clases de sistemas operativos conocemos? Giovanni. Windows. Windows. Muy bien, Linux. excelente. Linux. Excel. Solaris. Perfecto, Excel. muy bien. Entonces, eso es lo importante que ustedes tienen que estar conociendo en este momento. Bien, otras aplicaciones importantes del software, efectivamente, tenemos las aplicaciones básicas completas que vienen en paquete, vienen en combo. Y por venir en combo se denominan aplicaciones. Cuando un producto viene por separado, un juego, una contabilidad, un programa financiero, académico, lo que sea, entonces se llama programa. Pero ojo, mire esta conclusión tan terrorífica. Conclusión, al final de todo eso es un programa, ¿correcto? Todo eso. ¿El sistema operativo qué es? Un programa. ¿Las aplicaciones qué son? Programa. 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 ¿El programa qué es? Programa. Entonces, de todas formas, cualquier cosa es un programa. Los drivers que hablaba mi amiga, bueno, mi amiga Marta creo que era, no sé. ¿Qué son los drivers? María Beatriz. María Beatriz. Mabe. Sí, la fea. Programas que ayudan Un programa que ayudan, exactamente, ayudan a reconocer. a reconocer, a identificar la estructura y la arquitectura. Muy bien, compañero, gracias. Perfecto, perfecto. Bien, entonces bajo esa estructura, entonces podemos continuar efectivamente avanzando en nuestro ejercicio. Borremos pantalla. Bien, 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 bien. Acá entonces tenemos en el siguiente diapositiva, tenemos los lenguajes de la máquina. Ojo, aquí entonces nosotros los seres humanos manejamos idiomas. La máquina maneja sistemas. Entonces los idiomas para nosotros los seres humanos son lenguajes de comunicación. Tenemos el español, el inglés, el coreano, el chino, el mandarín, etcétera, etcétera. Son idiomas. Entonces, en el computador no podemos decir que tenemos idiomas, sino tenemos sistemas numéricos de comunicación. Ellos, ¿cómo se comunican? A través de diferentes sistemas numéricos. Y el principal idioma de la máquina se llama lenguaje binario, ¿correcto? El lenguaje binario está compuesto por dos símbolos. ¿Cuántos símbolos son los que tiene nuestro sistema decimal de nosotros, los seres humanos, los terrestres, que se llama decimal? ¿Cuántos símbolos tiene mi sistema decimal? 9. 9. No. 9. No. Espera que ahí se están copiando de mi error. Dios mío, son unos copietas. Mi error son 10. ¿Sí ve, profe, que usted nos enseña mal? Y después nos dice que nos copiamos mal. Pero muy bien, defiéndase muy bien. Ya después me cae. Digamos así que 9 más 1, 10. Exacto, vamos a sumar 9 más 1. Listo. Entonces, efectivamente, el sistema del ser humano normal es el decimal, que son los números naturales, y comprende los símbolos del 0 al 9. Entonces, entre el 0 y el 9 tenemos 10 símbolos, ¿correcto? Bien, en el sistema del computador, el binario, entonces vamos a encontrar que el sistema decimal, el binario, perdón, contiene el 0 y el 1. Entonces son los dos símbolos que la máquina reconoce e identifica. Ojo para los que le comento, la máquina no reconoce la O, la A, la L, el 1, el 2, el 3 del sistema decimal, no lo reconoce. Para él es como para nosotros, como cuando yo les digo, a ver, muchachos, cuénteme, ¿qué significa esta palabra? Aquí les voy a escribir esta palabra, pónganle aquí. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra es ese símbolo. Eso es un lenguaje en chino. Entonces, ese lenguaje en chino significa hola, ¿correcto? Entonces, lo mismo ocurre con el computador. Los decimales, la máquina no los reconoce, ni los identifica, ni sabe qué es. Entonces, recuerden que la máquina trabaja con 0 y 1, dos símbolos. Entonces, así como aquí les voy a colocar, ojo, estamos en el lenguaje de nosotros, en nuestro sistema numérico, el decimal. Entonces, yo voy diciendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuál sigue? 10. 10, ¿cierto? Tranquilos, con confianza. 11. 10, ¿qué hago? ¿Cómo coloco ese símbolo? 0. 1, 0. O sea, combino, ¿cierto? Estoy combinando, ahí combiné Binario. el 1 y el 0. ¿Qué hago? ¿Qué sigo haciendo?
Sigo combinando, ¿cierto? Entonces combino los otros dos y me da el 11, ¿cierto? Sigo combinando y me da el 12. Y así. Porque ¿cuántos símbolos tengo en decimal? 10. 10. Entonces, no puedo tener, no me puedo inventar un 11 símbolo porque no lo reconozco. Cada vez que borremos acá este pedazo de pantalla. Cabulla encima, mamón. Bien, entonces, acá en esta parte de abajo les voy a colocar esta letra. Cada vez que yo escriba esta letra, para nosotros, ¿qué significa? La A, ¿cierto? Sí. Bien, pero si yo les hubiera enseñado desde pequeñitos, digamos que yo soy su profesor de kindergarten, y desde pequeño les digo, mire muchachos, este es el símbolo del 10. Entonces, ese es el 10 y este es el 11. Entonces, hoy le pregunto a mi curso, muchachos, ¿este símbolo cuál es? El 10. El 10. ¿Y este cuál es? El 11. El 11. Exacto, muy bien. Entonces, habiéndome entendido efectivamente este ejercicio, pasemos al binario en este tema. Significa que el binario después del 0, ¿cierto? Sigue el 1, los dos símbolos que él tiene. Pero debe seguir un siguiente número. ¿Qué tengo que hacer? Igual que en el decimal, ¿qué hago? Combinarlo. Combinamos, ¿cierto? Combinarlos, 0, 1. Exacto. Entonces, después del 0 sigue el 1. Después del 1, El 2. el 2. Entonces, el 2 es este. 2 en binario, ¿sí ve? 2 en binario. ¿Cuál es el 3 en binario? 2, 0. Sigo combinando, ¿cierto? El 3 en binario. ¿Cuál es el 4 en binario? Sigo combinando, ¿sí o no? 1, 0, 0. ¿Sí se dan cuenta? Entonces yo no me cambio yo no me invento otro símbolo porque no tengo sino apenas el 0 y el 1. Y para el siguiente combino, para el siguiente combino, para el siguiente combino. Así. Así se la pasa también en el sistema decimal, la misma situación. Nos la pasamos combinando. Si quiero decir 1001, o no, 1001 no. Quiero decir 1551, digo 1551. ¿Sí ve que son los símbolos, los 10 símbolos básicos que están ahí? Ahí no hay ningún símbolo raro en decimal. Lo mismo ocurre aquí en el binario. Si yo quiero decir 15 en binario digo 15 así. Esto es 15. ¿Se dan cuenta? Entonces, solamente combino. No hay un símbolo de entre 0 y 1. Bien, pero la máquina es mucho más capaz. Entonces dice, no, yo, así como el ser humano se sabe varios idiomas, yo también me sé otro idioma que se llama octal. Entonces, el otro idioma de la máquina es el octal. ¿Cuántos símbolos tiene el sistema octal? Entonces, el sistema octal tiene 8 símbolos. Entre el 0 y el 7 tenemos 8 símbolos. Por lo mismo tanto, efectivamente, cuando queremos saber el siguiente, ¿qué tengo que hacer? Combinamos. Combinamos. Exacto. Entonces tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál es el siguiente? 8. 8, ¿cierto? Entonces combino. Este me daría el 8, vea, 8. En octal, ¿no? Obviamente. ¿Cuál sigue? Después del 8, en octal. El 9. El 9 sería el 9 sería 1, 1. ¿Cuál sigue? En octal. El 10. El 10. Entonces el 10 sería 10. ¿Se dan cuenta? Entonces combino, combino y combino. Si yo aquí hiciera el siguiente error, ustedes me dirían si hay error aquí o no hay error. Vea, dígame si aquí hay error o no hay error. Voy a colocar acá. Este es el número 40. ¿Hay error o no hay error? Sí. ¿Por qué? Porque llega hasta el 8. Exacto, porque el 9 no es un símbolo. No, hasta el 8. Hasta el 7. Es más, si yo coloco esto, ¿hay error? Sí. No. Claro, Sí. ¿cierto? Sí. Es más, si yo coloco esto, ¿hay error? No. No, muy No. bien. No. Estos muchachos están volando. Perfecto, muy bien. Entendido. Pero también tenemos computadores más poderosos. Se llaman los lenguajes en hexadecimal. Entonces el computador utiliza un lenguaje de más alta alcurnia y es el hexadecimal. Y aquí tenemos símbolos entre el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y aquí pasa lo que les venía diciendo. Como después del 9 no hay un símbolo especial, entonces sigue la A
como 10, la B como 11, la C como 12, la D como 13, la E como 14 y la F como 15. ¿Se dan cuenta? Entonces, después del 15, en hexadecimal, ojo, estamos en hexadecimal acá en este punto, coloquemos la flechita, en hexadecimal. Después del 15, ¿cuál número sigue? 16. 16. Entonces simplemente aquí coloco 16, vea, 16. ¿Sí o no? ¿Cuál es el 17? Entonces, 17. ¿Se dan cuenta? En hexadecimal. Entonces, para que les quede claro, eso es más o menos como cuando yo escribo la palabra en el lenguaje castellano que dice abrir. Mira, aquí coloco abrir. Yo no me peino con abrir. Ahora coloco la palabra abrir en inglés. Entonces coloco open, ¿cierto? Ahora coloco la palabra en chino. Entonces en chino la palabra abrir es así. Abrir. ¿Se dan cuenta? Entonces, en cada lenguaje hay su propio término, sus propios símbolos, sus propios conceptos. ¿Listo? Bien. Entendido eso, entonces efectivamente lo que nos queda por saber es que primordialmente la máquina trabaja con el sistema. ¿Cuál sistema? El decimal, el binario, el octal, el hexadecimal. ¿Cuál de ellos? Primordialmente el binario. El correcto. binario, es el binario. Ese es principal. Es Binario correcto. es el principal. Es correcto. El lenguaje primordial de la máquina es el lenguaje binario, es el que ella entiende. Cada vez que usted le quita un cable, ella convierte esa señal en 0 y 1. Si usted oprime la tecla A, solamente convierte esa señal en números ceros y unos, no más. ¿Ok? Bien. Entonces, dicho eso, podemos pasar a lo que corresponde a las famosas medidas de información. Borremos pantalla. Bien, entonces, las medidas de información nos van a determinar una capacidad de almacenamiento, de procesamiento, una capacidad de poder leer, escribir palabras. Recuerden, ¿cuándo se convierte los datos en información? ¿Cuándo se convierten los datos en información? Cuando es metadata. Cuando la leemos, cuando la interpretamos. Recuerda, lo que hay en el tiempo, en el espectador, en la prensa, cualquiera que sea, ¿cierto? Solamente se convierte en información hasta que la interpretamos. La recibimos. Es correcto, la leemos. Muy bien. Porque antes ahí hay palabras. En este momento en mi tablero, en mi pantalla, tengo palabras. Tengo la palabra las, la palabra unidades, la palabra de, la palabra medidas, ¿sí ven? Palabra por palabra. Entonces, cada una de estas palabritas así sencillitas, pues no me indica mayor cosa, pero cuando yo combino todas esas palabras en una oración, digo, las unidades de medida de la información son aquellas unidades de medición que permiten determinar cuánto espacio hay disponible en una unidad de memoria. Entonces, aquí voy a preguntar tranquilamente, ¿qué entendió mi querida Sandy? Ah, no, Sandy no tiene micrófono. Glenis, ¿qué entendió? Profe, ¿puede ser que se pueden almacenar los datos y toda la información? Sí, correcto, exactamente eso. Ahí lo que dice ese pequeño párrafo es que se puede almacenar los datos en diferentes medios y dispositivos, ¿cierto? Ese es el concepto. Si seguimos leyendo, Jaime, entonces vamos a encontrar que el párrafo siguiente, compuesto por palabras, por datos, porque un dato es información, ¿cierto? Esta palabra que voy a insertar acá es un dato, ¿cierto? Busquemos otro dato. Registro, vea, aquí hay otro dato, ¿sí o no? Ese es otro dato. Aquí hay otro dato, venga, por acá busquemos. Existe, vea, existe. Otra palabra, son palabras. Pero si yo las coloco ordenadas, las coloco juiciosas, que me indiquen algo, entonces cuando pasan a mi cerebro, yo la logro leer, es cuando interpreto. Es más, cuando yo estoy hablando de pronto por ahí con alguna persona, con Elizabeth, con Jaime, con Marta, con Freddy, le estoy diciendo, uy, muchachos, el lunes es festivo. ¿Qué entendió Elizabeth?
Que va a descansar el lunes. Que hay que descansar el lunes, ¿no? Correcto, sí, tal cual, exactamente. Porque es la interpretación de cada uno, ¿cierto? Hay cosas que uno sí tiene que no interpretarlo como se nos antoje, sino que toca respetar la lectura, como la ley. La ley dice, el que cometa un delito será encarcelado por tantos días. Ese es un concepto de que, no es que yo entendí que ahí dice que el que cometa un delito le dan un bombombón. No. Hay cosas, hay palabras que son concretas. Entonces hay que leerlas e interpretarlas como las quieren redactar. Pero si yo le digo, mi querida Nur, meta la ropa porque va a llover, entonces, ¿qué pasa? Prende el micrófono. Ahí listo. ¿Que meta la ropa donde, profe? No, esta Nur está volando. No, que pues que si deja la ropa afuera se va a mojar. Eso es lo que estamos interpretando. ¿No? Ay, mi querida Nur. Bueno, listo. Entonces, sigamos. Bien. Entonces, esos son los conceptos que tenemos que ir interpretando de lo que se conoce como las famosas medidas de información. ¿Para qué nos sirven y cuál es el uso final? El concepto para ese concepto. Bien, continuemos. Entonces, bajo esa estructura, efectivamente, me dice que las medidas de información, efectivamente, me establecen simple y sencillamente unas tareas como las que vemos en pantalla. Entonces, me dice que vemos en pantalla en qué elementos podemos almacenar, procesar, en memoria USB, en un disco duro, en el CD, en discos extraíbles, etcétera, etcétera. En el papel también podemos almacenar información, escribir, leer, etcétera. Entonces, en los dispositivos de transmisión de datos pueden ser memorias, discos duros, CDs, discos extraíbles, ¿qué más? Papel, etcétera. ¿Qué tareas hacemos con el almacenamiento y con esos dispositivos? Pues podemos proceso y procedimientos de almacenamiento, de comunicación, de lectura, de escritura, ¿cierto? Entonces, para eso nos sirven las famosas medidas de información. Porque usted dice, es que yo quiero guardar una carta, pero no sé si me cabe en esta memoria. Uno dice así en el lenguaje castellano criollo, ¿sí o no? Entonces, hay que decir, en esta memoria me almacenan 20 gigas, tanta capacidad. Ya miraremos las medidas. Bien. Entonces, eso hay que identificarlos porque mañana el profesor le dice, bueno, compañeros, mañana me envían un archivo que pese tantos K. Y usted dice, ¿cómo así que pese? Pero si no tengo pesa, me toque ir a la plaza que me lo pese. No, nada de eso. Se refiere a la cantidad de datos que puede procesar, almacenar y guardar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bien. Entonces, las medidas de información, así como las medidas del ser humano, para que ustedes lo tengan en cuenta, de manera regular, les voy a colocar acá unas palabrejas. Nosotros de manera regular utilizamos el metro, ¿cierto? ¿Y de qué está compuesto el metro? ¿Alguien me ayuda? Centímetros. Milímetros, centímetros, A su vez por milímetros. ¿Cierto? pulgadas, Bien, exacto. Entonces ahí tenemos eso. Ahora bien, si yo quiero tener más, porque resulta que mi tierra es más grande, tiene mucho más tierra, entonces ¿qué paso? ¿Del metro paso a dónde? Decámetro. Al kilómetro. Kilómetro. ¿Cierto? Kilómetro, perdón. ¿Sí? Y del kilómetro puedo pasar a ¿qué? al decámetro, al hectómetro. Bueno, el decámetro creo que es un aparato, Las millas. un aparato para medir. Paso a A millas, las millas, ¿no? Decámetro. a hectáreas y todo lo demás, ¿cierto? Bien, entonces en informática, mis queridos patojitos, en informática las medidas de información, ¿cierto? Se miden con unos nombres especiales. ¿Cuáles son? Entonces, esos nombres especiales son los que vamos a reconocer a partir de ahora. La primordial medida se llama el famoso bit. Escríbalo en mayúscula o en minúscula, da lo mismo, ¿ok? Bit. Y el bit equivale a un 0 o un 1, ¿ok? Entonces el bit es la mínima unidad de expresión de información. ¿A qué me representa? Nada.
¿Qué equivale? ¿Un 0 o qué puede ser? ¿Un 0 o un 1? O un ¿Ok? uno. Recuerdan que por allá ¿Siempre vimos- va a ser lo mismo? Sí, cuando ustedes digitan la letra A, la máquina, si es mayúscula, la máquina la representa así. La A, así, la representa. Si la representa en minúscula, cuando usted la digita en minúscula en su teclado, la va a representar así. Así, la A minúscula, ¿correcto? Porque ese es el lenguaje. Entonces, tiene que combinar varios bits, ¿ok? Bien, entonces bajo esa figura, efectivamente, la siguiente medida, así como en el metro, tenemos un centímetro compuesto por milímetros, entonces dicen 10 milímetros me representa un... Un metro. No, Un centímetro. No, Un centímetro. centímetro. 10 centímetro. milímetros, un 10 centímetro. milímetros. Centímetro. Un Y centímetro. 10 centímetros me representa un... 10 centímetros. 10 centímetros. Y si digo que 100 centímetros, ¿qué me representa? Un metro. Un metro. Metro. Muy bien. Porque son Metros. 100 centímetros. Muy 10 bien. centímetros. Entonces, ahora bien, ya dijimos que el bit es la mínima unidad de información, ¿cierto? ¿Cuál será la siguiente? Entonces, la siguiente es el byte. ¿Correcto? ¿Y de qué está compuesto el byte? Así como el bit está compuesto por ceros y por unos, ¿cierto? El byte está compuesto por bits, ¿correcto? Por bits. Por bits. ¿Cuántos bits me representan un byte? Entonces yo preguntaría, ¿cuántos milímetros me representan un centímetro? Es la misma pregunta, ¿sí se dan cuenta? Entonces, un byte me representa 8 Cero. bits. ¿Ok? Ah, Entonces, un byte equivale a 8 bits. ¿De acuerdo? 8. Bien. Y así podemos seguir creciendo. Entonces ya la siguiente medida de información, después del metro, sigue el kilómetro, luego la hectárea, luego el área, etcétera. Entonces aquí tenemos el bit, el byte. La siguiente medida sería el kbyte, ¿cierto? O el kilobyte. Y un kilobyte, ¿qué me representa? Un kilobyte me representa 1024 bytes. ¿Cierto? ¿Sí ven? Entonces, así sucesivamente seguimos en este ejercicio creciendo. Entonces voy a presentar la tabla donde aparecen las medidas de información debidamente organizadas. Veámoslas. Borremos pantalla. Entonces, como pueden darse cuenta, efectivamente tenemos que el bit es la mínima unidad de información, el cual está compuesto por ceros y unos. Cuando yo reúno 8 bits, automáticamente me indica que esos 8 bits me representan un byte, ¿correcto? ¿Y un kbyte de qué está compuesto? Un kbyte está compuesto por 1024 bytes, 1024 bytes. ¿correcto? Entonces, ahí ya sabemos que un K, más o menos podemos pasar esto a un documento que nosotros hagamos. Si yo paso esto a Word, a Excel, entonces digo, bueno, ¿yo cuántas letras puedo guardar en mi documento? Entonces digo, si un documento contiene una hoja, ¿cuántos renglones contiene una hoja? 50. De arriba abajo, bien contaditos, hay como que 50 renglones, ¿cierto? Depende del cuaderno. Depende del cuaderno, bueno, muy bien, pero en una hoja oficio. Ah, sí. En una hoja oficio, entonces, en una hoja oficio me caben 50 renglones. De arriba abajo, eso sin dejar borde ni nada. Y del lado a lado de la hoja, de izquierda a derecha, ¿cuántas letras me pueden caber? Entonces me pueden caber mal que bien por ahí 35 o 30, pongámosle. Entonces, ¿cuántas letras puedo guardar en una hoja? Si tengo 50 renglones y 30 caracteres por renglón. Entonces, una regla de 3 simple compuesta, lo que ustedes vieron en kindergarten, ustedes ya son de décimo. Recuerden que ahí en kindergarten vieron una regla de 3 simple. Entonces digo, 50 por 3 me da 1500. 1500 caracteres. Entonces, compañeros, para que no lo olviden. Entonces, ya dijimos que un byte equivale a un 0 o un 1. Y 8 bits me representan un byte, ¿correcto? ¿Hasta ahí claro? Pero ahora para que no olviden, para que no vuelvan a olvidar, un byte
un byte es un carácter. Un carácter o un símbolo. ¿Correcto? ¿Y qué es un símbolo? La coma, el punto, el igual, el paréntesis, el espacio. ¿El espacio entre una palabra y otra será un carácter? Sí, señor. Claro, ¿cierto? ¿El 0 es un número? Sí, claro. Sí. Claro, ¿cierto? Sí, señor. Que no los tenemos en cuenta porque por alguna razón, pero el espacio es un carácter. El 0 es un número. Entonces, cuando alguien me dice que en su hoja le caben le caben 1500 símbolos, ¿a qué se está refiriendo? A caracteres. A caracteres. caracteres. ¿Se refiere a bytes o a bits? A Ahí. byte. A byte. A bytes. Ah, no, a bits. A bytes. A byte. Ah, bye. Entonces, no olviden, un byte es igual que un carácter. Un byte es igual que un símbolo. O un símbolo es un carácter o un carácter es un byte, ¿correcto? ¿Y de qué está compuesto un byte? De 8 bits. De 8 De bits. 8 bits. De 8 bits. Muy bien. Bien, entonces la siguiente unidad de información tenemos el byte, que ya sabemos que es un carácter o un símbolo. Luego tenemos el kilobyte. Venga, a ver quién está de venta. Dios mío, pero estos muchachos no aprenden. De la papa fría, que no sé qué cosa. Mejor dicho. Bien. Entonces tenemos el byte, el kilobyte, luego sigue el megabyte, ¿cierto? Y aquí está al frente la capacidad de lo que puede guardar. Un megabyte contiene 1024 caracteres. Y 1024 caracteres equivalen a 1.048.000 caracteres. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, para que vayan ustedes mirando la capacidad de las medidas. Entonces ya sabemos que en un mega yo almaceno 1.048.576 letras. 1.048.576 caracteres. 1.048.576 bytes. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo, quiero saber cuántas letras guardo en el gigabyte, entonces digo, un gigabyte equivale a aquí no. Equivalen a 1024 bytes. 24 megabytes. Megabyte, correcto. ¿Sí se dan cuenta que es la medida anterior, inmediatamente anterior? Que Sí, 1024 megabytes equivalen a ¿cuánto? A 1.070.000. A 1.073.741.824 caracteres. ¿Sí ve? Entonces, cuando usted diga, voy a comprar un disco duro que contenga un bit, un byte, un kilobyte, un gigabyte, un terabyte, un pentabyte, voy a comprar una USB que contenga 20 megas, que contenga 4 megas, 1 mega, 1 giga, 1 tera. Entonces ya sabemos la capacidad de caracteres que podemos almacenar y procesar. Esto es supremamente importante porque les va a quedar en su vida personal para poder procesar, almacenar, escribir o Sí, leer. porque uno muchas veces no sabe ni la capacidad que tiene un celular. No, exacto, y eso nos pasa frecuentemente. Sí. Entonces la máquina se pone lenta porque no tiene espacio en el disco duro. El celular se pone lento porque no sabe, porque no tiene espacio en la memoria que le tiene. Entonces toca ir donde el técnico y el técnico le dice, uy, es que esa máquina se le va a dañar, pero yo le hago un arreglito y se la dejo lista, pero le vale 100.000 pesos. Y usted dice, a ver, mi máquina me vale 800.000, 100.000 pesos. Bueno, sí vale la pena. Y usted, por no saber, paga los 100.000 pesos. Ajá. Cuando lo único que tenía que haber comprado era una memoria de 12.000 pesos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Nos tumbaron o nos robaron? Las dos cosas. Muy bien. Entonces es importante conocer las medidas de información, mis queridos patrojitos. ¿Qué tenemos acá? Bien. Entonces, bajo esa estructura, entonces... Perdón, profesor, una pregunta. Dime, Por decir pregunta. algo, cuando uno compra un celular y que le dicen, no, ese es de capacidad de 38 gigas. Ajá, es grande. Entonces, 38 Pero gigas, estamos acá, miremos acá en nuestras medidas de información.
gigas acá, se ubica en este punto, ¿sí ve? Entonces Ya. cogemos 38 de estas gigas y las multiplicamos por 1024 megabytes por esta medida y esta Sí. la multiplicamos por 1024K y eso me da la cantidad de caracteres que tengo. Pero pues simplemente con el hecho de yo ya saber que mi máquina me guarda 38 gigas, pues ya es algo adecuado. Si me dicen que le vendo una máquina que me guarda 10K, ¿me lo compra? No, No, eso no es nada. Es una no, porquería. porque no tiene mucha capacidad. Ajá. Entonces, si yo le digo, mis queridos compañeros, les voy a vender un teléfono a cada uno de ustedes que me guarda 1 tera, uno solo, 1 tera, ¿me lo compran? No. Sí, Claro, claro. profe. Claro, claro que Claro sí. que sí. Claro. No se 1 tera, piensa. no se piensa. ¿Un tera es Claro. mayor que 1 giga o 1 giga es mayor que 1 tera? 1 tera es mayor. Tera Pero es mayor que la giga. giga. Es correcto, muy bien. Como Jaime me quiere comprar el teléfono, entonces le digo, Jaime, tengo un celular que tiene un zettabyte de memoria, uno solo, o sea, no más. ¿Me lo compra, Jaime? Se lo arrebato. Me lo arrebata, muy bien. Claro, es un montón, es un poderoso, una máquina poderosa, es como tener un Rolls Royce en la carretera, en la calle, al frente de la casa. Muy bien. ¿Y eso sí existe en los celulares? No, ese es un cuento mío, pero no existe No, por todavía. eso. ¿Hasta qué punto puede llegar un celular? Bueno, pues ahí sí como dijo la compañera, depende del cuaderno, pero sí, podemos comprarle una memoria porque todavía no están desarrolladas las memorias que superen lo máximo que se tiene máquinas poderosas que no son de uso comercial, son de uso militar y gubernamental, almacenan 1 terabyte. En los celulares, ya. ¿no? En los celulares. En los computadores sí Sí, en los tenemos celulares. máquinas que almacenan hasta geopobytes, ¿sí? La última. Sí. En los computadores sí tenemos esa capacidad. Almacenan 40, 50 geopobytes. Una cosa monstruosa. Es para Claro, muy almacenar hartísimo. unas 10.000 veces la información del mundo terrestre, ¿ok? Uy, sí. O sea, es Mucho, monstruosa la mucho. cosa. Ah, ya, bueno. Gracias. Bueno, ¿dónde se ve eso? Eso se ve Pero regularmente en la así mismo NASA. es el precio, profesor, Ah, claro, monstruoso. claro, sí. Lo que pasa es que les comento lo siguiente, vea, como nosotros vimos las diferentes tecnologías de la información, ¿cierto? Y por allá alcanzamos a ver que viene la computación cuántica. ¿Recuerdan qué era la computación cuántica? ¿O no la vimos? Sí, señor. Claro. Ya vimos. Cuénteme, Jaime, ¿qué es la computación cuántica? No le digo, profe. Sí. Dale, tranquilo. Cuántica se convierte en cero al mismo tiempo. Va a cambiar, consiste. Es diferente a la computación que manejamos Va a ahora. ser diferente a la Es computación. diferente a la computación clásica que manejamos. Ajá, la computación básica que manejamos, correcto. Va a ser de mayor poderío, va a ser de mayor procesamiento, va a ser 1000 veces más velocidad, va a ser 1000 veces más capaz de almacenar, va a ser 1000 Dice veces. que va a manejar qubits, algo Mira así. que esta muchacha está sintonizada, va a manejar la medida de procesamiento, va a ser el qubits. Muy bien, perfecto. Bien, entonces, bajo esa estructura, efectivamente, nosotros pasamos a conocer los sistemas numéricos. Yo les voy a enseñar los 3 básicos nomás para no embolatarlos mucho. Entonces, no olviden, aquí les hago un pequeño recuento, vea. Ya dijimos que el bit, ¿cierto? Dijimos que el bit, el que está acá, ¿cierto? Esa es la medida, la mínima unidad de información, lo que equivale, acá está, ¿cierto? El bit solamente se representa por ceros o por unos. O me representa un sí o me representa un sí o un no. ¿Sí ve? El 0 puede ser no y el 1 puede ser sí. Ese es el bit. Y luego tenemos el byte, que me representa 8 bits. ¿Qué me representa? Un símbolo, un carácter, la mínima unidad de expresión. ¿Sí se dan cuenta? Bien, entonces de ahí partimos con ese concepto para poder pasar a la siguiente medida que se llama el kbyte, que equivale a 1024 bytes, que ya lo hemos visto, es igual a un kbyte. Un megabyte
El megabyte equivale a 1024 KB, que es 1 megabyte. El gigabyte equivale a 1024 megabytes, ¿sí? Una gigabyte. Que equivale a 1 gigabyte, ¿correcto? Entonces, cuando diga, su máquina tiene capacidad para 1 giga, usted dice tiene 1024 bytes por 1024K por 1024, uy, eso tiene bastante información, ¿correcto? Entonces, podemos tener 1 giga. Si yo hablo de 2 gigas, ¿a qué me refiero? ¿A cuánta capacidad? 2 gigas. 2 gigas. Entonces multiplico 2 gigas por 1024, ¿cierto? 48. Exacto, muy bien. Y eso lo multiplico por 1024 megabytes. Y eso a su vez lo multiplico por 1024 KB. ¿Sí ve? Me devuelvo en este sentido como la fecha que les voy a colocar acá, ¿ve? Así. Me devuelvo así. 1024 por 1024 por 1024. ¿Correcto? Bien. La siguiente medida de información que se trabaja en el mercado de la informática comercial, hablo de comercial, lo cotidiano del día, se llama la famosa terabyte. El terabyte es la máxima medida que se maneja en el mundo del comercio por las capacidades. ¿Por qué motivo? Porque ahora se están inventando nuevos dispositivos de almacenamiento. Ocurre que en este momento tenemos los dispositivos de almacenamiento, ¿cuáles son los más conocidos? La USB, el CD, el DVD, ¿cierto? El disco duro, etcétera. Entonces, esos dispositivos, esos aparatos, llamémoslo así, ojo, están quedando caducos. ¿Por qué están quedando caducos? Resulta que efectivamente esos aparatos al pasar un año o medio año, si no se usa, se deteriora, se degrada. Eso le pasa como al ser humano. Si nosotros los seres humanos no hacemos ejercicio, nos degradamos, nos volvemos todos chonchos, nos quedamos ahí, no tenemos movilidad. Esos aparatos como el DVD, el CD, la USB y el disco duro, si no los movemos o los prendemos y apagamos a diario, bueno, no a diario, al menos una vez por semana, una vez por mes como mínimo, esos aparatos tienden a degradarse. Entonces el ser humano dijo, no sirve, porque qué tal que ocurra un terremoto, que ocurra un desastre natural, entonces se acabe el globo terráqueo, las siguientes generaciones no van a saber que existimos. Entonces, para que efectivamente las siguientes generaciones sepan que dejamos la historia, así como en la edad de piedra escribieron en las paredes, y hoy en día estamos descubriendo lo que ellos querían decir, lo que querían escribir, cómo cazaban, qué comían, porque todo lo escribían en la piedra. Nosotros estamos escribiendo en los circuitos digitales, pero resulta que los circuitos digitales después de un año se degradan. Úselos o no los use. Se deterioran. Entonces dijo el hombre, no sirve. Vamos a buscar elementos que sean de la tecnología de la biológicos, perdón. De elementos biológicos, así como una hoja. Usted una hoja, un árbol que esté sembradito, usted lo pellizca. Al cabo de un mes o una semana, la hojita se recupera. Usted a un cangrejo le quita una pata y al cabo de un tiempo el cangrejo le sale la patica, ¿sí? Entonces, esos son procesos biológicos que regeneran la molécula. Y eso es lo que hoy en día el hombre está buscando. Está buscando procesos biológicos que se mantengan activos, regenerativos, por sí mismos. Y por eso, en un futuro muy cercano, tal vez sus nietos o bisnietos ya le digan, esa planta es la que me guarda la tarea del año pasado, porque así va a pasar. Pues no será en esa figura, ¿no? Tan arcaicamente, pero será muy parecido. Entonces, los elementos, los circuitos digitales del futuro van a ser biológicos al 100%, porque no se degradan, se mantienen vivos, refrescantes, activos, ¿ok? Bueno, de todas formas, no se confíen. Si ustedes compran una USB, así la traten con cuidado, la consientan, no les deje llegar el polvo, el sol, la USB se va a dañar. Ya tengan en cuenta.
Cada tanto sáquenle copia. ¿Dónde es más sano tener la información guardada? En la nube. En la nube, claro, exacto, Carolina. Entonces, lo más sano es que si mi computador se daña, le llega agua, un terremoto, me lo robaron, yo tengo mis archivos en la nube. Entonces, simplemente los descargo y ya, todos contentos. Muy bien. Bajo esa figura, efectivamente, repasemos los sistemas numéricos que nos enseñó nuestra informática para podernos comunicar con la máquina. Entonces, surge el famoso sistema decimal, que es el del hombre, con el 0, con el 1, con el 2, 8 y el 9. Corresponde a un sistema decimal, ¿correcto? Luego surge el sistema binario. Acabamos de decir que el sistema binario solamente son 0 y 1. Decíamos que efectivamente, para seguir combinando, como así en el sistema decimal, aquí continuamos con el número 10, con el número 11, con el número 12 y ya. Lo reconocemos fácilmente porque venimos con esta cultura desde pequeñitos, desde prejardín. Allá nos dijeron, este es sigue el 10, sigue el 11. Entonces dijeron, o súmele un 1, o haga una tabla, simplemente haga una secuencia. Y para uno hoy en día entender que es una secuencia es 0, 1, 2, 3, 8, 9, ¿sí? Secuencialmente. O al 0 le sumo un 1 y me da 1. Al 1 le sumo un 1 y me da 2. Al 2 le sumo un 1 y me da 3. Una sumatoria matemática. Lo mismo ocurre en el binario. Recuerden que les he dicho que todo lo que hace el ser humano en la vida real lo pasó a la máquina. O sea que también podemos sumar, claro. Podemos restar, claro. Podemos multiplicar, claro. Lo que queramos con el sistema binario. Pero solamente entre 0 y 1. ¿Cuál sería el siguiente? Si yo hiciera una tabla binaria, me daría 0, 1, coma. ¿Cuál sigue? El 2. ¿Cuál sigue? Perdón. El 3. El 11. No, el 11 no, el 3. No, el 11, o El sea, binario. el sistema binario, en binario. Exacto. El 3, el 4. El 3, el 4, el 5. El 5. Pero sería el 111. ¿Cuál sería el 6? Ah, 101. Sí. 110. 110. Muy bien. El 1, el 2, el y así 3, sucesivamente. el 4, el 5, En el sistema octal, cambiemos de boyacense a chino, al octal. Entonces, tengo el 1, tengo el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. ¿Cuál sigue? El 8. ¿Cuál es? El 8. Sería Combino, el 0, ¿cierto? 1. 8. No, sería 10. 8. No, 10 no, 8. Recuerden que estoy en octal. Sí. No, pues me refiero a que sería el 10 en octal. 10 en octal. No, el 10 Ahí en octal sería no, el el 8 en 9. octal. El 8 Sigue en octal el sería 9. El 9. Sigue Luego el 10. el 10. Sigue el 11. El 11. el 11. Perdón, el 11. Muy bien. Entonces, fíjense que depende del lenguaje, voy avanzando. Lo mismo ocurre aquí en el hexadecimal. Ve aquí, ¿cuál sigue? Tengo el 1, el 2, el 9, el 10, A, B, C, D, E, F. Entre comillas, que no son letras, son números. F, o sea, 15. ¿Cuál sigue? El 16. O sea, combino, ¿sí o no? 17. 17. 18. Y así 18. sucesivamente continuamos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, visto eso y aprendido eso, pasemos a la siguiente figura. Borremos pantalla. ¿Vamos entendiendo o no, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Entonces, yo les traje una tabla del binario, donde les digo, mire, acá les tengo, en este punto, les tengo los decimales. Vean, aquí están los decimales. ¿Sí los ven ahí? Sí, señor. Y les tengo el binario de cada uno. Entonces le digo, el 0 en decimal se representa 0 en binario. El 1 en decimal se representa 1 en binario. El 2 en decimal, que es ese simbolito que está ahí, que nos lo enseñaron desde kindergarten, me dijeron, mire, mijito, cada vez que ve ese símbolo es el 2. Entonces, en binario se representa así. Esta es una tabla, como se dan cuenta, es una pequeña tabla que está ahí, hechas de manera secuencial. Esta tabla está hecha la tablita, ¿correcto?
Entonces aquí me queda fácil. Pero también lo puedo hacer por matemática. Le sumo un 1 a cada uno, vea. ¿Sí? Entonces tengo el 1, 1, el 1, 0, que es el 2, ¿cierto? Entonces le sumo un 1. Entonces aquí sería 2 más 1 me tiene que dar 3. Entonces, ¿cómo sería esa suma? Ya la vamos a ver. Entonces aquí le digo a este 1, 0, 1 más 1 me da este 3. Y aquí está representado en este número, 3. Sigue el siguiente, el 3 más el 1 me daría el 4. 4. Y el 4 más el 1 me daría el 5. Y así sucesivamente podemos seguir hasta el infinito y más allá. Bueno, lo mismo ocurre, mis queridos pan de trigo, lo mismo ocurre, borremos pantalla. Lo mismo ocurre en el sistema octal. Este es el sistema octal. Entonces, no, este es el hexadecimal. Hexadecimal. Perdón. Acá les coloco el sistema hexadecimal. Acá lo encierro en este. Aquí está, decimal. Entonces, el 8 en hexadecimal es el 8 en decimal, ¿cierto? Común y corriente. El 9 en hexadecimal es el 9 en decimal. Es igual al décimo. Lo que conocemos como A, es el 10. Lo que conocemos como B es el 11. Lo que conocemos como C es el 12. Lo que conocemos como D es el 13. Lo que conocemos como E es el 14. Lo que conocemos como F es el 15. Entonces son los símbolos del hexadecimal. Y para el siguiente le sumo un 1. Aquí, véalo, acá está. Le sumo un 1. Y para el siguiente le sumo otro 1. ¿Sí ve? Entonces, el siguiente me da 16. Vean acá. Acá está, 16. El siguiente me da 17. Acá está, vea, 17. El siguiente me da 18. 18. Acá está, vea, 18. ¿Sí ve? Entonces, es una tabla que yo puedo hacer de manera lógica, secuencial. La escribo común y corriente o le sumo cositas como dijo mi amiga. ¿De dónde salió esa palabra? Es que cosita. Dios mío. Ay, profe. Sigamos. Cuando uno es del campo. Ay, ¿cómo no? El campo soy yo. Borremos pantalla. Bien. Continuemos. Y aquí tenemos la tabla del octal. Acá está la tabla del octal. ¿Sí ve? Entonces, el 6 en octal, que es este, se representa igual en decimal. ¿Sí ve? Y yo tengo 6 más 1, pues me da 7. Acá está, vea. En octal y en hexadecimal. Y 7 más 1, ¿cierto? Me da el 8 en decimal y el 8 en octal. Y 8 más 1 me da 9 en decimal y 9 en octal. ¿Sí ve? Es la tabla que tenemos que aprender a hacer. Esa va a ser la tarea de ustedes para mañana, para el de hoy en 8. Pero les voy a enseñar a sumar rápidamente para que no se vayan con los crees. Uy, pero nos quedan, Dios mío, 12 minutos. Vamos a hacerlo rápidamente. A ver si alcanzamos. ¿Será que si alcanzamos? Uy, se acabó la diapositiva. Bueno, ¿hasta ahí han aprendido? Sí, señor. Bueno, entonces les voy a compartir acá el Excel. Papi, no le vayas a poner mucho volumen. Bien. Ya les comparto la pantalla. Les voy a trabajar en Excel. Luego aprendemos a manejar bien el Excel, ¿no? Vamos a aprender a manejar el Word y el Excel en esta clase. ¿Listo? Aunque ustedes ya deben de manejar muy bien, ¿sí o no? No, profe. Bueno. No, señor. No, señor, no sé. Entonces, digamos que vamos a aprender a hacer unas sumas. Que me gustaría presentarles. Lo complicado del Excel son las fórmulas. Lo complicado del Excel son las fórmulas. No, es lo más fácil, ¿sabes? ¿Dónde está la universitaria? Se me perdió.
Ujú. No tengo aquí la suma binaria. Bueno. Entonces, trabajemos con Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dale, con confianza. ¿Usted vive en el campo o a las afueras de Bogotá? Yo vivo en el... Yo Profe, vivo la en casa el... se ve toda bonita. Ah, no, en el campo. Tú sabes que uno de pobre le toca ir. Uy, profe. Es que aquí en el campo, aquí al pie de la calera. Tan humilde. Yo vivo por acá en Chía. Ay, tan chévere. Entonces, mire, hagamos una suma como lo enseñaron a hacer en kindergarten. Voy a agrandar la pantalla un poquito. Ahí está un poquito más grande la pantalla. Dejemos esto que me quede todo centrado para que me queden los números centraditos. Bien. Entonces, ahí me enseñaron que 1, ¿cierto? Más o 0. 0 más 1. Acá, esto lo voy a colocar en amarillo, el resultado. Entonces, esta zona coloquémoslo en amarillo como resultado. Bien. Entonces, 0 más 1, ¿cuánto me da? 1, ¿cierto? Así me enseñaron. 1. Coloco el 1, ¿sí? Entonces, este es un proceso decimal, para que lo tengan, o sea, lo que ustedes ya saben, decimal, ¿correcto? Bien, acá lo colocamos en rojo para que se den cuenta, en negrita y lo agrandamos. Listo, decimal. Entonces, ya tengo este 1 que está acá. Este 1 está... ¿Están viendo pantalla? Sí. Sí, señor. Ah, bueno, pensé que no estaban viendo pantalla, dije, Virgen Santísima. Yo le veo todo, profe. Veo ese fondo de atrás suyo. Vea, póngame cuidado más bien. Este es el resultado. De 0 más 1, 1. Ese 1 que me dio lo paso acá y le sumo otro 1. Entonces, acá le sumo un 1, ¿cierto? ¿Cuánto me da eso? En decimal. 2. Ese 2 que me dio acá, ¿cierto? Lo cojo y lo pongo acá, ¿cierto? Entonces, acá pongo el 2 y le sumo un 1. Eso me daría 3. 3. 3. Listo. Y así podemos continuar sucesivamente, ¿cierto? Eso ya lo sabemos, no les enseño. Voy a enseñarles lo que corresponde al binario. Binario. Listo, entonces binario. Entonces, en binario, mentira, es al contrario. En binario tenemos ¿cuántos símbolos? El 0 y el 1, ¿cierto? ¿Cuál sería el resultado de eso? Entonces, el resultado de eso sería, a ver, coloquemos por acá una letra bonita, un color bonito, a ver, digamos que azulito. Bien. Entonces, en binario, ¿cómo se suma? Ojo. Ah, bueno, terminemos acá este de que me sirve. Tengo el 3. Coloco el 3 acá, le sumo un 1. ¿Cuánto me da? 4. 4. Muy bien. Ojo aquí que viene el quiz del asunto. Pongan atención. Tengo el 4. Me da acá, ¿cierto? Más 1 me da 5, ¿cierto? Bien. Pero entonces, ya digo, ya no voy de 1 en 1, porque mire que aquí viene de 1 en 1, ¿se dan cuenta? Ahora digamos que yo voy a colocar el 4 y el 5. ¿Cuánto me daría ahí? 9. 8. ¡Ajá! 9. Listo. Ahora sumemos lo siguiente. Vamos a sumar el 5 más el 5. ¿Se puede hacer así, sí o no? ¿O no? Sí. 5. Para Sí, que le dé porque 10. es decimal. Exacto. Y entonces, ¿cómo me daría eso? 5 más 5, ¿cuánto me da? 10. Ah, Dios 10. mío. Ustedes olvidaron del kindergarten. 5 más 5 me da 0 y llevo una. ¿O no? ¿Se acuerdan de Ah, eso? profe, pues si usted dice llevando, pues eso es una cosa. Pero si de 5 más 5, pues uno, Entonces, pues 10. entonces, en ese orden de ideas acá, pasemos al tema aquí. Pasemos a un archivito de aquí de Word para que me quede un poquito mejor. Miren acá. Entonces yo tengo acá el 5, ¿cierto? Más el 5. Y aquí pasamos la rayita. Eso me daría entonces el famoso 0 y llevo una. ¿Sí? Entonces, es lo que nos enseñaron en Kinder.
Y este 1, como está solito, lo pongo acá. ¿Y cuánto me da? 10. 10. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, es lo mismo que ocurre aquí en este punto. 5 más 5 me da... Aquí, si coloco 6 más 6, ¿cuánto me da? 2 y llevo Y llevo una. Y Y llevo 1 es una. 1, o sea, me da 12. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, ya habiendo recordado eso de Kinder, porque eso fue lo que vimos en Kinder, para que no lo olviden, para que ustedes sepan lo siguiente, vea, ustedes aprendieron a sumar de 1 en 1. Si ustedes recuerdan, por allá su profesora le dijo 1 más 1 más 1 más 1, entonces eso le da 4. ¿Sí ve? Y luego le dijo 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, eso le da... ¿Cuánto? 5. 5, 4, ¿cierto? 6. 6 o 5. 2, 4, 1, 2, 3, 6. 4, 5, 6. 6. 6. Pero a nosotros los seres humanos nos enseñaron a sumar de 1 en 1. Cuando usted hoy en día usted suma 21 más 21, ¿cuánto le da? 42. 42. Pero vea, les cuento para que ustedes se aterren. Su mente sumó de 1 en 1. Tengan en cuenta, su mente no sabe sumar 21 más 21 combinado, no, él no sabe. La mente sabe sumar de 1 en 1, porque así nos enseñaron, compañeros. Bueno, dicho eso, entonces pasamos al tema binario. Acá está. Entonces, como sabemos que son dos símbolos, el 0 y el 1, y esto sería 0 más 1, ¿cuánto me da? 0 más 1. 1. 1. Y ahora cojo 1. ese 1 que me dio, lo pongo acá. Le sumo un 1. ¿Cuánto me da? 2. 2. Entonces coloco 2. 0 y llevo 1. ¿Sí ve? Lleva 1, sí. Y entonces esto sería 2. 10. ¿De acuerdo? Entonces pasemos al Word. Acá es lo mismo que yo hacer lo siguiente. Acá en este tema. Tengo 1, ¿cierto? Más 1. Entonces esto me daría 3. me daría 0, ¿cierto? Y llevo 1, lo coloco acá arribita. Aquí llevo 1. Voy a colocarlo en rojo, que es lo que llevo. Ah, perdón. Me cambié de rojo. Listo. Entonces, el 1 que está solito, lo bajo y lo pongo acá, y eso me daría 2 en binario, ¿sí o no? Ahora bien, yo puedo hacer lo siguiente. Agrandemos esto un poco más. Puedo hacer lo siguiente. Colocamos el 2 que me dio el resultado. Este que es el 2 en binario, lo voy a colocar en... voy a copiar acá. Le digo 2. Hacemos una rayita de asteriscos. Listo. Y hagamos acá esto. Entonces coloco el 2 en binario, ¿cierto? El 2 en binario. Y a ese binario le voy a sumar como si fuera un numeral. Uno y el 0. Entonces el 2 en binario. Ave María. Entonces, me está quedando como numeral. ¿Cómo le quito la viñeta? A ver. Coloquémosle 1 y 2. Listo, ya. Y acá, comilla. Y le sumo un 1. Y a esto, entonces, efectivamente, hagamos la suma. 0 más 1 me da 1. 1, ¿cierto? 1 que está volando acá, ¿cierto? ¿Cuál sería? 1, ¿cierto? Entonces, esto equivale al 3. ¿Sí ve? Entonces, lo mismo que hicimos cuando sumamos el 5 más el 5, 0 y llevo 1. Bien, entonces, acá en nuestra tabla de binario, cuando yo sume 1 más 1, siempre me va a dar 0 y llevo 1, ¿ok? No lo olviden. Y bajo ese 1 lo coloco acá y entonces me daría el 2. Coloco el 2 que me dio acá en binario. ¿Sí? Vamos a hacerlo
en celdas pequeñitas. Acá. Este es el 2 que me dio en binario. Le sumo un 1. ¿Y el resultado cuál sería? 100. 11. Entonces coloco aquí la sumatoria. 0 más 1, 1. ¿Cierto? Y llevo un 1 acá arribita. Lo voy a colocar en rojo. 1. Ahí lo pongo. 1. 1 más 1. 2. 0. Y Cero. llevo un 1. ¿Sí ve? Entonces, aquí lo interesante de ustedes es que tengan en cuenta que cuando uno no tiene más símbolos, porque en el decimal, después del 9, ¿qué símbolo sigue? 10. 10. Pero el 10 es un símbolo especial o una combinación. Una combinación. Una combinación, exacto. Lo mismo, perdón. Lo mismo ocurre en binario. Entonces, ay, perdón. Me atoré. Se le fue la cosita. Salud. Ponemos agüita. Sonido. Bueno, entonces para no embolatarlos tanto, la próxima clase ustedes van a consultar en viejo Google los números, volvemos a esta pantalla. Dios mío, qué atorado. Se le fue por mal camino, profe. Se fue por mal camino, sí. Van a consultar la tabla binaria que les voy a enseñar a hacer. Acá está. Yo arranco en binario a hacer los numeritos, el 0, ¿cierto? El 1, luego coloco el 2, luego coloco el 3, el 4, el 5, el 5, 0, 1. Bien, fíjense que esta es una secuencia lógica y ordenada. Tengo 0, 1, y aquí comienzo a hacer reemplazos de los unos, los reemplazo por ceros. Cuando llego al máximo en unos, en cada columna, esta es una columna, esta es otra columna, esta es otra columna. Cuando llego al máximo en cada columna en unos, entonces me corro a la izquierda, me corro en este sentido, ¿sí? Entonces, de esa forma, acá, me corro siempre así, en ese sentido. Entonces, llego acá, 0, 1, aquí llegué al máximo 0. En esa columna. Entonces, ¿qué hago? Me corro a la izquierda 1, y lo que me queda atrás es 0. Entonces, reemplazo ese 0 por 1, me quedaría 1, 1, que es equivale al 3. Este equivale al 2. Este equivale al 1. Este equivale al 4. Este equivale al 5. Aquí hago la combinación. Entonces, no olviden. Aquí, el 1 lo bajo. Bajo el 0. Bajo el 1, bajo el 0. Y este 1 lo reemplazo por 0. Perdón. Mentira, aquí me quedo más. Acá, bajo el 1, ¿cierto? Este 0 lo reemplazo por 1. Y al correrlo, y este me queda en 0. En 0. Y este sería el 6. El 6. Ahora bien, tengo el 1, este 0 lo reemplazo por 1. Me sería el 7. 7. ¿Correcto? Como se dan cuenta, llegué a 1, 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me corro a la izquierda, 1, y lo que me queda atrás son ceros, ceros, ceros. ¿Listo? 0. Eso equivale al 8. A 8. Bien, entonces, de esa forma tengo aquí el 1, el 0, el 1, que es el 8. Y ahora digo, voy a hacer el siguiente. Entonces, bajo el 1, voy reemplazando 1 por 1 ordenadamente. El 1 lo bajo, bajo el 0, y el primer 0 de arriba lo reemplazo por 1. Y eso equivale al 9. Ahora sigo. Entonces, ahora este 1 lo corro para acá, ¿cierto? Y me queda atrás un 0, y bajo el 0, y bajo el 1. ¿Sí ve? Y esto equivale a 10. A 10. Entonces,
Carolina, haga el siguiente. ¿Cuál sigue? El Hágalo. siguiente sería Díctemelo. 1, 1, 0, 0, 1, 1. 1, 1. Perfecto, muy bien. Excelente. A ver, ¿quién sigue? Otro. El 1. Freddy. Dale, Freddy. 1, 1, 0, Uno. 0. Este muchacho está volando. Ese es el 12. Muy bien. Marta, siga. Profe, ahí le quedó mal. Ahí le quedó mal, profe, era 1, 1, 0, A 0. Acá tengo. Es 1, 1, 0, 0. Acá tengo el... ¿En cuál estábamos? ¿En el 10 o en el 11? En el 12, profe, en el 12. Acá tengo el 10, el 11, ¿cierto? Y va Acá 12. aquí me da 0, 0, ¿cierto? 12. Eso, ahora sí. Don Freddy. Ya, Freddy, ya. Sigue Marta. 1, 1. 1, 1, espérame, profe. Me perdí. En orden. No, 0. no. Y este 0 lo reemplazo por 1. por el 1. Y este me haría 13, ¿cierto? 13. Bien. Y hagámosle con Sandra. A ver, Sandra, dale. ¿Cómo sigue el siguiente? 1, 1, 1. 1, 1. 1, 0. 1, 0. Y ese sería 14. Y el último. A ver, ¿quién me ayuda con el último? Mabe, dale, Mabe. 1, 1, 0, 1, 0. Dícteme lo que no te estaba escuchando muy bien, Mabe. 1, 0, No. 1, 0. ¿No? Ah, No, no. porque como venimos en secuencia, 1, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar sí. este 0 que está acá molestando. Entonces Sí. hago un ejercicio, lo reemplazo por 1 y lo demás queda igual. 1, 1 y 1. Es 1. Ese me Sí, daría 1. 15. Bien, entonces la tarea de ustedes es subirme en Excel o en una hoja por esta vez, en Excel o en una hoja, el número binario del 0, ya tenemos hasta el 15, hasta el 30. Entonces vamos a hacer el binario del 0 al 30. ¿Listo? Listo. Tareita. Profe, ¿y en qué parte de la plataforma lo subimos? Acá le voy a colocar, Chinita, mira. En este punto minimicemos este tema ya. ¿En el foro? En el foro no, señora. Acá voy a colocar una cosa que se llama tarea. Oigan, por la plantilla. Profesor, ¿y no hay forma de que eso se lo enviemos al WhatsApp? Es que quiero mirar las tareas del trabajo en plataforma. Profe, pero si uno no sabe, bueno, yo hablo por mí, yo no sé todavía subir una tarea a la plataforma. Pues La profe dice que es una foto, ¿cierto? Las hemos subido en el foro. Lo mismo que han hecho en el foro. Mira, aquí la sesión 4, les voy a dejar este tema, en este punto. Les dejo acá para que veamos acá la tareita. Entramos y aquí en esta sesión de la sesión 4 les voy a colocar una tarea adicional. Aquí la vamos a colocar. ¿Hoy qué es? Hoy es 16. 16 mayo, de mayo del 2021. Entonces colocamos acá sistemas numéricos. Bien. Ahí les dejo la tareita, pequeño, numéricos. Bien, guardamos.
Y aquí, en este punto, añadir una tarea. Aquí va a decir tarea. Tarea. ¿Son 2 tareas, profe? Una. Es solo subir los números binarios del 1 al 30, del 0 al 30. Así, del 0, muy bien. Del 0 al 30. Listo. Eso es todo. Ya les digo, aquí se vence cuando, a cómo estamos de hoy, el 28. Profe, Señora. que nos pasamos de la clase de matemáticas 10 minutos. Ay, bueno, ya, listo. Y tenemos evaluación, mejor dicho. Bueno, listo. Ahí les dejo la tarea cargada para que no tengan inconveniente. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, Bueno, profe. un abrazo. Gracias. Cuídense, un abrazo. Vale, Dios bendiga. profe, gracias. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. Profe. Gracias, Chao, chao, profe. chao. Profe.